Hay una emoción silenciosa que desgasta más que el miedo, más que la tristeza, incluso más que el enojo. Esa emoción es la culpa. La culpa por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que no supiste, por lo que no pudiste. Y aunque todos la sienten, nadie nos enseñó a liberarla. Pero el budismo tiene una visión profundamente liberadora. La culpa no es una condena, es una ilusión que nace cuando tu corazón se queda atrapado en un instante del pasado. Los maestros decían: nadie puede caminar hacia la iluminación cargando cadenas invisibles. Hoy voy a enseñarte 5 afirmaciones budistas sagradas para disolver la culpa, sanar tu historia interna y recuperar la paz que quizá no recuerdas que mereces. Y al final, te guiaré en un mini ritual que transforma la culpa en comprensión. Ha llegado el momento de soltar lo que tu alma ya no necesita llevar. Respira profundo y camina conmigo, paso a paso, por este sendero. Comencemos. Estas afirmaciones no son frases positivas, son llaves espirituales basadas en principios budistas diseñadas para vaciar el peso emocional del pasado. 1. En ese momento, hice lo mejor que podía con la conciencia que tenía. Nadie despierta un día y decide lastimarse o lastimar. Todos actuamos desde el nivel de conciencia que hemos alcanzado, desde nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras limitaciones, y también desde la poca claridad que a veces creemos que es totalidad. Enseña el budismo: cuando la mente no ve, no elige, reacciona. Y quien reacciona desde la confusión no es malo, es alguien que todavía no ha recordado quién es. Cuando repites esta frase, no borras el pasado. Lo miras con ojos más amplios, sin distorsión, sin castigo, sin esa dureza que el ego confunde con responsabilidad. La culpa se disuelve cuando reconoces que ese tú del pasado estaba luchando por entender la vida con las herramientas que tenía. No era un enemigo, era una versión incompleta de ti que hizo lo mejor que pudo con el poco cielo que alcanzaba a ver. Ahora ves más. Ahora sabes más, y por eso puedes perdonarte. Porque crecer no es cambiar lo que hiciste, es comprender con amor quién eras cuando lo hiciste. 2. El pasado ya no puede herirme, a menos que yo lo siga sosteniendo. El dolor no permanece porque fue grande, permanece porque lo sigues cargando. La herida no sangra por lo que ocurrió, sino por la cantidad de veces que tu mente vuelve a abrirla. En el budismo se enseña: nada te persigue, eres tú quien no deja de mirar atrás. El pasado es un eco. No tiene sustancia, no tiene manos, no tiene fuerza real. Solo puede herirte si tú mismo lo sostienes, si lo repites, si lo vuelves oración, incluso sin querer. Cuando pronuncias esta frase, algo sutil ocurre. La identidad que estaba unida al dolor empieza a separarse. Y comprendes que la prisión nunca estuvo en lo que viviste, sino en lo que sigues narrando dentro de ti. Cada repetición corta un hilo invisible, un hilo que antes te ataba a una versión antigua, culpable, cansada de ti mismo. Y en ese corte nace una libertad suave, silenciosa, que te recuerda una verdad profunda. El pasado ya terminó. Eres tú quien está listo para terminarlo por dentro. Tres. Elijo aprender, no castigarme. Castigarte no te hace más sabio. Solo te mantiene anclado al mismo punto donde caíste. La autocrítica desmedida no es humildad,
es el ego intentando controlar la herida, creyendo que si te castigas lo suficiente, el pasado desaparecerá. Pero el budismo enseña algo distinto. No sanas golpeándote, sanas comprendiendo. Cuando dices, elijo aprender, no castigarme, le envías un mensaje profundo a tu corazón. Ya no seré mi propio enemigo. Ya no prolongaré el dolor que ya viví. Esta frase te mueve de la culpa a la conciencia, del reproche a la responsabilidad, del miedo a la evolución. Porque cuando eliges aprender, el error se vuelve un maestro, el pasado se vuelve un mapa, y tú te vuelves alguien que avanza, no alguien que se persigue a sí mismo. La culpa te encierra, el aprendizaje te expande. Y cuando te permites aprender, la herida deja de doler, para comenzar a enseñarte. ¡4! Me permito ser humano, imperfecto y en evolución. La culpa suele nacer de una fantasía cruel. La idea de que deberías haber sabido más, entendido más, visto más. Pero esa idea no es verdad. Es una exigencia imposible que la mente construye cuando olvida que estás vivo para aprender, no para acertar. El camino budista no glorifica la perfección, glorifica la lucidez de quien se reconoce en proceso. Incluso los maestros fueron aprendices de sus propios errores. Cuando dices, me permito ser humano, estás haciendo algo radical. Te devuelves el derecho a crecer sin castigo, a equivocarte sin destruirte, a avanzar sin tener que demostrar nada. Esta frase abre un espacio interior donde la culpa ya no tiene dónde anclarse, porque la imperfección deja de ser un fallo y se convierte en evidencia de tu transformación. Permitir tu humanidad es permitir tu despertar. Cuando aceptas que estás en evolución, dejas de lastimarte por no haber sido perfecto y comienzas a honrar al ser que aún con miedo siguió avanzando. ¡5! Me libero del peso que ya no sostiene mi camino. En el budismo se enseña que nada que no contribuya a tu despertar merece ser cargado. Hay culpas, memorias, exigencias y voces internas que fueron útiles en algún momento, pero que hoy solo te mantienen detenido en un lugar que ya no te pertenece. La culpa es un ancla, consume tu energía, la desvía, la fragmenta. Te obliga a caminar mirando hacia atrás, impidiéndote ver los senderos que la vida quiere abrir frente a ti. Cuando dices, me libero del peso que ya no sostiene mi camino, estás pronunciando una verdad sagrada, que tu alma está lista para avanzar sin lastimarse por antiguas versiones de ti mismo. Es una declaración de renacimiento, una ceremonia interior en la que reconoces que ese peso ya cumplió su función y ahora puede regresar a la tierra. Cada repetición es un desprendimiento, una capa que cae, una raíz vieja que finalmente se suelta. Con cada vez que lo dices, tu energía se vuelve más ligera, tu presencia más viva y tu camino más tuyo. Detén el ritmo un instante. No para pensar, sino para sentir. Trae a tu memoria la última vez que te sentiste culpable. No la escena, sino la sensación que dejó en tu pecho. ¿La culpa nació por lo que hiciste? ¿O por lo que no supiste perdonarte? La mente tiene una forma muy hábil de castigarse.
revive errores que el tiempo ya disolvió, replica heridas que otros ya olvidaron, mantiene vivo un peso que en la realidad ya no existe, pero que dentro de ti sigue respirando. La culpa es así, un fantasma que se alimenta de tu recuerdo, no de los hechos. Respira y observa que ese peso no está fuera de ti, sino dentro, sostenido por tu propia mano. Para comprender esta verdad con mayor profundidad, quiero llevarte a un relato zen completamente nuevo, un relato que revela por qué a veces cargamos culpas que ni siquiera nos pertenecen ya. Vamos a él. Un joven monje caminaba junto a su maestro por un sendero empinado. El sol caía con intensidad y el joven avanzaba con dificultad, jadeando, cargando entre sus brazos una piedra enorme. Al verlo agotado, el maestro preguntó: ¿Por qué llevas esa piedra, hijo? El joven respondió avergonzado: La recogí ayer. Quería demostrar que soy disciplinado, pero ahora es demasiado pesada. El maestro guardó silencio unos instantes, como quien observa no el peso, sino la herida detrás del peso. Luego dijo: ¿Y por qué no la sueltas? El joven apretó la piedra con más fuerza. Porque yo decidí cargarla. Si la dejo ahora, pareceré débil, parecerá que me rindo. El maestro se detuvo, le pidió que mirara sus manos. Mira bien, hijo. No estás sosteniendo una piedra, estás sosteniendo tu propio juicio sobre ti mismo. El joven quedó inmóvil. El maestro continuó: La piedra no te lastima. Es tu orgullo el que te obliga a seguir cargándola. El peso no está en tus brazos, sino en la historia que te cuentas sobre esa piedra. El joven, temblando, finalmente abrió las manos. La piedra cayó al suelo con un golpe seco. El maestro sonrió con ternura. ¿Lo sientes? No te liberaste de una piedra, te liberaste del ayer. El joven dio un paso, luego otro. El camino se volvió liviano por primera vez. Y en ese instante comprendió que la culpa funciona igual. No duele por lo que fue, duele por la insistencia de seguir cargándola cuando ya no pertenece a este momento. Abre un espacio dentro de ti. Siente tu respiración como si iluminaras tu interior. Hazle una pregunta silenciosa a tu corazón. ¿Cuántas piedras sigues cargando solo porque un día creíste que merecías ese peso? ¿Cuántas culpas sigues sosteniendo no porque aún existan, sino porque tu mente nunca te permitió dejarlas caer? Mira dentro de ti. Hay errores que ya se disolvieron en el tiempo, personas que ya te perdonaron, momentos que ya dejaron de importar. Pero tú sigues caminando como si el pasado aún tuviera manos. La culpa es así. Una piedra invisible que consume tu energía, pero que solo existe mientras tú la sostengas. Y ahora que viste esa verdad con claridad, ahora que sentiste el peso aflojar aunque sea un poco, abre tu pecho. Suaviza tus manos interiores y prepárate para recibir afirmaciones que no están diseñadas para consolarte, sino para liberarte. Porque lo que viene ahora no es alivio momentáneo, es un nuevo comienzo dentro de ti.
repite lentamente con la mano en el corazón. Me libero de la culpa que ya no pertenece a este momento. El aprendizaje vale más que el castigo. Mi pasado no define mi futuro. Me trato con la misma compasión que deseo dar al mundo. Hoy camino ligero, porque hoy me perdono. Siente cómo cada frase ablanda tu pecho como si una puerta interna se estuviera abriendo. Cada noche, antes de entregarte al sueño, regálate un instante sagrado. Cierra los ojos y siente el movimiento silencioso de tu respiración. Lleva ambas manos a tu pecho, como si abrazaras tu propia esencia. Nombra en silencio aquello que aún te pesa. Un recuerdo, una culpa, una palabra no dicha, un error que sigues repitiendo en tu mente aunque ya no exista en tu vida. Ahora imagina que todo eso toma forma. Una piedra suave, pequeña, pero cargada de tu historia. Mírala con compasión, sin juicio, sin vergüenza, simplemente reconociendo lo que fue. Luego exhala y visualiza que sueltas esa piedra en un río profundo y luminoso. Observa cómo cae, cómo el agua la envuelve, cómo se hunde lentamente hasta disolverse en un lugar donde ya no puede alcanzarte. Permanece ahí y di desde el corazón: lo dejo ir, ya no me pertenece. Siente la ligereza, el espacio que se abre dentro de ti, la respiración que se vuelve más suave. Porque este ritual no solo suelta la culpa de hoy, enseña a tu mente a no volver a recogerla mañana. Hoy recorriste un sendero que no todos se atreven a mirar. El territorio sutil donde nace la culpa y donde también puede morir. Recordaste que la culpa, desde la visión budista, no es una verdad. Es una sombra creada por la mente cuando olvida su propia luz. Las 5 afirmaciones sagradas no son frases bonitas, sino llaves internas que abren la puerta del perdón y la presencia. El relato del monje y la piedra te reveló una verdad universal. La mayoría de los pesos que cargas ya no existen fuera de ti. Las palabras de compasión que repetiste hoy comenzaron a suavizar la voz con la que te hablas. Y el ritual nocturno te enseñó a dejar que el río del tiempo se lleve lo que tu alma ya no necesita sostener. Todo esto no es teoría. Es una práctica para vivir más ligero, más consciente y más humano. Porque cuando sueltas la culpa, no solo descansas tú,
Descansa tu historia, descansa tu corazón, descansa tu futuro. Hoy no aprendiste a olvidar. Hoy aprendiste a liberarte. Y esa liberación es el comienzo silencioso de una vida más verdadera. La sabiduría antigua resume así este camino. La culpa nunca ha sido un camino hacia la luz. La culpa no te purifica, no te hace crecer. Solo te mantiene mirando un pasado que ya no puede tocarte. La verdadera transformación comienza cuando decides tratarte con la misma compasión que siempre has ofrecido a los demás. Perdonarte no borra lo vivido. Perdonarte honra tu humanidad y reconoce que cada paso, incluso los torpes, formó parte de tu despertar. Hoy puedes elegir suavidad en lugar de castigo. Hoy puedes elegir comprensión en lugar de juicio. Hoy puedes elegir volver a ti, sin condiciones. Si lo sientes en tu corazón, comparte conmigo. ¿Qué peso estás lista para dejar caer del alma? Y si algo de estas palabras encendió una luz dentro de ti, te invito, no por obligación, sino desde la más profunda libertad, a seguir caminando conmigo en el sendero del monje sabio. Aquí no sostenemos cadenas. Aquí aprendemos a soltar suavemente hasta encontrarnos con nuestra esencia más verdadera. Que el perdón hacia ti mismo sea el comienzo de una paz que ya estaba esperando tu permiso. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo de luz.